Ucrania controla 74 locales en región fronteriza rusa, afirma Zelensky. Kiev, Ucrania. Ucrania controla 74 localidades en la región fronteriza de Rusia de Kursk, donde las fuerzas de Kiev iniciaron una operación a gran escala hace una semana, afirmó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay 74 poblados bajo el control de Ucrania, dijo Zelensky en su discurso vespertino, después de que el gobernador regional de Kursk indicase el lunes que Ucrania controlaba 28 localidades, a pesar de los difíciles intensos combates. El avance de nuestras fuerzas en la región de Kursk continúa, añadió el dirigente ucraniano. Zelensky publicó imágenes en las que se les ve manteniendo una videollamada con el jefe militar Oleksandr Syrskyi. Este último afirmando que a día de hoy las tropas ucranianas avanzaron en algunas zonas entre 1 y 3 kilómetros. En el último día, Ucrania tomó más de 40 kilómetros cuadrados de territorio, añadió Syrskyi, tras asegurar que el lunes que las tropas controlan unos 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Y pues miren, amigos, esta es mi opinión. Yo no sé que ustedes qué opinan. No sé si ustedes opinan lo mismo o opinan diferente. Pero ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, ahorita se está poniendo bien gacho las cosas. Y no solo en la guerra de Rusia y Ucrania, sino que está empezando a haber ya conflictos geopolíticos, que incluso en la Biblia dice que se acerca el juicio final, el apocalipsis. De hecho, en internet hay videos de gente desapareciendo así de repente. Bueno, en la Biblia dice que Dios se está llevando a la gente de la tierra y los está llevando al cielo. ¿Por qué? Bueno, aunque no estén muertos, Dios se lo está llevando. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe de que el juicio final se acerca, de que las guerras, violencias y hambrunas van a azotar la tierra. O sea, la tierra va a ser un infierno porque no, o sea, va a haber tanta violencia a nivel global, va a haber tanta hambruna y también tantas guerras geopolíticas que está viendo en el mundo, y que todo esto puede pasar, y que todo eso pues puede pasar y puede iniciar oficialmente la tercera guerra mundial. Bueno, la tercera guerra mundial pues ya había empezado, o sea, desde que los conflictos entre Israel y bueno, el de Israel y Palestina comenzaban ya después de que Rusia declarara la guerra a Ucrania. Nada más esos dos países iban a pelear, pero por culpa de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN pues intervino en la guerra. Por eso está habiendo conflictos entre Rusia y la OTAN. Porque o sea, lo único que quiere la OTAN es o sea, de que Rusia pues deje de atacar a Ucrania, que lo deje de atacar, que saque a su ejército de ahí. Y pues Rusia no quiere. No, o sea, Rusia no invadió Ucrania nomás porque quiso, nomás porque quiso. No, o sea, todo eso de la guerra de Rusia y Ucrania, todo eso tiene que ver con el pasado. Con el pasado, desde que se crearon las bombas nucleares, incluso desde la Guerra Fría. Todo eso tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Porque, o sea, Ucrania siempre fue parte de Rusia, siempre, durante muchos siglos siempre fue parte de Rusia, incluso desde que se integró la Unión Soviética en 1991, cuando Ucrania se declaró como un estado independiente de la Unión Soviética. Las tensiones entre Rusia y sus antiguas colonias soviéticas ahí siguen hasta la fecha. Ucrania viene siendo
un estado de Rusia. Ya que desde la Unión Soviética y el Imperio Ruso y entre otros imperios que ha tenido Rusia a lo largo de su historia, siempre fue pues parte de Rusia, Ucrania. Ucrania siempre fue parte de la madre rusa, siempre lo fue. Y no solo Ucrania, también Bielorrusia, Kazajistán, Lituania, Estonia, ¿qué más? ¿Qué más? Georgia y otros países que formaban parte del Imperio Ruso, incluso de la Unión Soviética, siguen siendo parte de la madre rusa. Aunque se declaren estados independientes, vienen siendo parte de Rusia. Porque todos estos países que yo mencioné, todos hablan el mismo idioma, el ruso. Incluso algunos países que antes eran parte de la Unión Soviética siguen teniendo la misma moneda oficial, que viene siendo el rublo. Bueno, en algunos países, yo no sé si en otros países que formaron parte de Rusia o siguen utilizando el rublo. Pero lo único que sé es que algunos países hablan el mismo idioma, el ruso. Algunos países, hay otros que no, que han cambiado su idioma e incluso su moneda oficial. Pero sí, o sea, la guerra entre Rusia y Ucrania, todo eso tiene que ver con el pasado, desde que se crearon las bombas nucleares, incluso desde la Guerra Fría igual. Ahorita estoy viendo una serie llamada Punto de Reflexión, la bomba y la Guerra Fría. Esa es una serie, parece como un tipo documental, pero está en Netflix. O sea, pueden entrar a Netflix e incluso lo pueden buscar y pueden verla si ustedes quieren. Porque en esa serie de Punto de Reflexión, ahí habla sobre, sobre el pasado, pues, sobre las dos guerras mundiales, la creación de las bombas nucleares, incluso de la Guerra Fría. O sea, qué pasó, los motivos, las causas, razones de que empezó todo este pedo. Desde la creación del Pacto de Varsovia, incluso de la OTAN, los dos bloques del este y el oeste, cuál fue el motivo de que tuvieron conflictos. Todo eso tiene que ver con el pasado, desde las dos guerras mundiales, la creación de las bombas nucleares, e incluso desde la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética. Todo eso tiene que ver con el pasado y el presente. Y ahorita con la guerra de Ucrania, también igual. Pero, Estados Unidos y otras organizaciones como la OTAN, la Unión Europea y la ONU, pues reescriben la historia. Ellos lo reescriben, ellos lo inventan, ellos inventan cualquier excusa. Y ellos tienen que saber la verdad sobre todo esto. Porque, o sea, Ucrania es parte de Rusia. Estados Unidos siempre dice, ay, es que Rusia no puede adueñarse de Ucrania. Ah, no puede adueñarse. Pues ya hay tropas rusas en Ucrania. Ya, ellos ya son dueños de Ucrania. Es como, bueno, comparando con eso de Rusia y Ucrania, es lo mismo que la intervención estadounidense en México. Que también los gringos se adueñaron de los territorios de Texas, California, Arizona y Nuevo México y otros territorios más que antes eran parte de México. Pues Estados Unidos se los adueñó. Se los adueñó, aunque no le pertenecen a Estados Unidos realmente, eso le pertenece a México. O sea, California y Texas le ha pertenecido a México, siempre. Siempre le ha pertenecido a México. Desde que nos declaramos nosotros como un país independiente, hasta cuando fuimos colonia de España, California y Texas siempre fue parte de México, incluso del Virreinato de la Nueva España también. Y Estados Unidos se quisieron adueñar de California y Texas. Se quisieron adueñarse de esas tierras. Lo mismo está pasando lo mismo con la guerra en Ucrania. Ucrania siempre fue parte
de Rusia. Aunque ya se declaró como un país independiente, sigue siendo parte de la madre rusa. Por eso, o sea, es que allá en Ucrania pues utilizan, bueno, allá hablan el mismo idioma, el ruso. La moneda oficial de allá de Ucrania no sé cuál es. Fíjense que no sé cuál es la moneda oficial de Ucrania. No sé si es el rublo, porque hay otros países que antes eran parte de Rusia y siguen utilizando el rublo. Y aparte, pues el mismo idioma igual, el ruso. Pero sí, o sea, todas esas tierras de que eran parte de la madre rusa, siguen siendo parte de la madre rusa. Siguen siendo parte. Aunque se declaren de estados independientes, siguen siendo parte de Rusia. Ya que durante a lo largo de la historia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania y Kazajistán, Georgia y otros países que formaron parte de la Unión Soviética siguen siendo parte de Rusia. Y no solo de la Unión Soviética, también del imperio ruso y otros imperios que Rusia ha tenido. Incluso desde que Rusia se, 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 se no, cuando Rusia se expandió más su territorio, igual. Por lo tanto, Ucrania, Ucrania ya va a ser parte de Rusia, ya va a ser parte de Rusia, porque Rusia no está peleando solo, también sus aliados como China, Corea del Norte y Vietnam están apoyando militarmente a Rusia para que Rusia gane la guerra con Ucrania. Aunque la OTAN, Estados Unidos se lo están imponiendo. Pero a Rusia le vale madre. Porque Rusia, como tiene aliados muy cercanos, esos países que son aliados de Rusia, ellos lo pueden apoyar de lo que sea. Puede ser de conflictos bélicos, puede ser por apoyos militares. Y esos países lo pueden hacer. Lo pueden hacer con mucho gusto. Es como Estados Unidos. Estados Unidos le pide a la OTAN, le pide a otras organizaciones así, de apoyo militar, y que se interpongan en los conflictos que está Estados Unidos. Pues ¿para qué? Pues para meterse en guerras que no debería importarles. De hecho, Estados Unidos siempre fue el país más ingerente del mundo. Quiere hacer una nueva orden mundial. O sea, Estados Unidos ya lleva aprendiendo eso desde la Guerra Fría. Y quiere hacer eso Estados Unidos, hacer una nueva orden mundial, controlando las guerras del mundo, las guerras globales, controlando los golpes de estado globales, destituyendo presidentes de otras naciones para poner presidentes proestadounidenses, aunque no nacieron ahí, pero es lo que quiere hacer Estados Unidos, que nada más exista una sola democracia, o sea, la burocracia. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos. Desde la Guerra Fría ya estaban aprendiendo a hacer eso y ahorita en el presente también quiere hacer lo mismo. Entonces yo les voy a dejar bien claro esto. O sea, ¿qué opinan sobre esto? De lo que está pasando la guerra en Ucrania y el plan de Estados Unidos que pretende hacer una nueva orden mundial. ¿Qué opinan sobre esto?